Hola gente, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a texturizar esta hacha, esta malla. Tenemos acá una versión Matte Plus y otra versión para cargar las texturas que creamos en Matte Plus. Si entramos en modo edición, ya tenemos acá nuestro mapa UV. Ya está creado. Vale, entonces vamos a nuestro add-on Matte Plus. Estamos en la versión 1.2.2 con Blender 5.1.0. Vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a poner, en inglés, tutorial. Y vamos a hacerlo en una resolución de 2K. Ok. Entonces, para empezar a trabajar necesitamos hacer primero el bake de nuestras texturas. Voy a seleccionar acá 2K, previsualizar cada uno de los mapas. Aquí en curvatura podríamos incrementar un poquito el radio. Miremos el método AO. Vamos a usar este método. Thickness, normal map. Listo, se ve todo bien. Quito el preview y aquí en configuración, calidad de cycles, voy a ponerlo en alto y voy a hacer el bake system con Blender Cycles. Porque esta otra opción, Matte Plus If, me crea problemas al momento de exportar las texturas. Porque para este modelado, las texturas, el material va a quedar con mucho detalle. Entonces, Eevee no va a ser capaz de exportar esto de forma correcta. Por ese motivo, selecciono Cycles. 2K, 2K, 2K. Ok, vuelvo aquí al Bake y le doy en Bake a los 9 mapas. Listo, finalizó. 11 segundos. Vamos ahora a mi sección de Layers. Aquí en Light Paths voy a poner esto por default. Amplío mi ventana de trabajo y ya podemos empezar. Vamos a tener dos materiales acá. Un material acero para la hoja de la hacha y otro material madera para esta parte del hacha. Entonces vamos a empezar con un material acero, metal. Y este voy a usar el metal 046B. Listo, ya lo cargó. Entonces ahora voy a crear una carpeta. A ver, este material, voy a darle clic aquí, agregar a grupo, grupo 0. Este lo voy a renombrar como metal. Y voy a crear una máscara para esta carpeta. Voy a máscaras y selecciono Mesh Island. Voy a piquear este color verde. Previsualizo la máscara. Y subo acá un poquito este rango. Ahí. Listo, vuelvo a mi material. Previsualización de material. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Listo, vamos a crear la otra carpeta. Esta va a ser madera. Aquí voy a agregar un material tipo madera. Este creo que es el Wood 006. Este de aquí. Listo. Lo mismo, voy a enmascarar esta carpeta con Mesh Island. Selecciono este color. Y como no me carga todavía, no ha detectado esta malla, esta sección de la malla, incremento esta barrita de acá. Ahí. Vale. Listo. Y vamos a empezar a trabajar con la carpeta, con la sección de metal. Este layer lo voy a eliminar.
Oculto mi máscara y vamos aquí. Entonces, para este material voy a ir a coordenadas. En la escala voy a poner 4. Ocultemos madera. Mientras tanto, voy a dejar este en 4. Vuelvo a la configuración. Metálico punto 5. Y en el roughness pongámoslo en punto 7. Bien, voy a mirar la iluminación. Subamos esto a 2. Dejemos esta para ver mejor nuestro material. Y no más cambios acá. Vamos a agregar un nuevo fill layer. Este lo voy a nombrar como círculo. Y aquí voy a agregar primero tengo que agregar una máscara en negro. Ahora sí voy a agregar un paint effect en 2K. Ok. Pero antes de seguir les voy a mostrar a dónde vamos a llegar. Vamos a llegar a esto. Este mismo acabado. Acá vamos a dibujar un círculo, a poner acá unas letras. En la madera voy a poner acá este logo. Esta parte, ¿cómo lo ponemos? Este protector de la punta del hacha. Esto es plástico. Y algunas huellas por acá. Ok, entonces volvemos a nuestro Paint Effect. Aquí el Fall Off lo voy a poner en constante. Y voy a ampliar mi brocha. A ver, y voy a dibujar por acá. ¿Listo? Ahora vamos a suavizar esto un poquito. Vamos a agregar un filtro. Un blur. Voy a dejar este en 2K. Y tamaño 0. Vale. Y por último, voy a agregar un link. Porque esta información, este Paint Effect y este Blur lo voy a usar más adelante. Entonces, este Fill Layer, ¿cómo va a quedar guardado? A ver. Dejémoslo así, con ese nombre, Fill Layer 2. Vamos ahora al material de esta capa. Acá tenemos color. Vamos a usar un color negro completamente. Y en el mix, pongámosle un 20%. Diferenciarlo un poquito. Y vamos a usar altura. Y en altura pongamos valor negativo. Pongamos un menos 0.4. ¿Sí? Bien. Ya tenemos nuestro círculo. Vamos a agregar un nuevo fill layer. Este se va a llamar texto. Y vamos a poner máscara en negro. Vamos a agregar un efecto de texto. Vista superior. A ver, la acomodamos por acá. Vamos a darle en editar texto. Voy a poner WC, que van a ser las iniciales de nuestro logo. Acá en fuente voy a cargar una fuente, voy a cargar un Arial Rounded. Este de aquí. Finalizar edición. Ahí está. Miremos el empty. Acá está cargado. Entonces esto lo voy a rotar en menos 90 grados y lo voy a posicionar dentro de mi círculo. Lo escalo un poquito. Por ahí. Vamos a trabajar solamente en esta parte de arriba del hacha. Porque si hacemos acá abajo también, pues vamos a gastar más tiempo. Si ya lo hacemos acá arriba, ustedes lo pueden replicar en la parte de abajo. Listo, ya está el texto. Vamos a agregar un blur, nuevamente un filtro en 2K. Y pongámosle en blur size 0.01. Vale, vamos a agregar otro filtro.
un distort. Y aquí vamos a usar el valor de 100, factor de 0.4, 0, 10 y 1. Correcto. De pronto quedó muy distorsionado. No quiero que quede perfecto, que quede las iniciales perfectas, porque esto está hecho a mano. Entonces, disminuyamos un poquito el factor, 0.2. Sí, dejémoslo en 0.2. Y también vamos a agregar un link. Listo, link ya está. Vamos ahora a las propiedades del layer. Vamos a trabajar con color. No. Vamos a trabajar con roughness. Sí. Aquí vamos a usar valor de 0.7. Voy a activar normal al 100% y voy a activar altura a 1. Ahora vamos a hacer la parte del metal aquí, la parte brillante. Entonces vamos a agregar un material. Nuevamente vamos a metal y buscamos el 009, este de aquí. Listo, tengo que enmascarar esto en negro y voy a agregar un Paint Effect 2K y vamos a pintar y decirle dónde se va a mostrar este nuevo metal. Estamos aquí. A ver, la brocha. Tenemos acá mi brocha. Voy a activar, estabilizar brocha. Y vamos a intentar pintar. Aumento el tamaño. Algo así. Puede ser. Corrijamos acá un poquito. Cambio a negro para borrar la máscara. A ver, mejor. Tocarle más curvita acá en el centro. Otro por acá. No cogió. Aquí. A ver. Eso. Ahí. Desactivo nuevamente el estabilizar brocha. Y aquí también voy a pintar en blanco. Listo. Listo. Aquí. Por los bordes. Ahí. Y por acá abajo hacen lo mismo. ¿Listo? Vamos a dejarlo por aquí rapidito para que nos rinda en el tutorial y no quede tan largo. Vamos a modo objeto. Agregamos un filtro. Vamos a agregar un blur. Vamos a agregarlo en 2K, la resolución, para que no nos quede tan pesado y el viewport no se cargue tanto. Y aquí en el blur size vamos a usar 0.05. Suavizamos aquí la transición. Nuevamente vamos a agregar un link. Listo, dejémoslo ahí. Vamos a las propiedades del layer. Aquí, a ver, vamos acá en coordenadas. Vamos a trabajar una escala de 3. Aquí podemos ver la diferencia 1. Tenemos estos detalles. Y con 3 tenemos este otro. Ahora tenemos que rotar en el eje Z. Por ahí, 74.9. Para que estas líneas queden en la dirección hacia afuera del hacha. Por defecto están 0. Tenemos este tipo de rayitas. Entonces acá la rotamos y dejémoslo en 74.9. Vamos a la configuración del material. Listo, en metálico vamos a poner esto 100% metálico. En roughness vamos a poner un valor de 0.3 y voy a agregar el canal de altura. Y en este voy a poner un valor negativo de menos 0.2 y nos da este efecto.
Si quiero que el efecto sea más pronunciado, simplemente disminuimos este valor. O si lo queremos hacia afuera, pues ponemos un valor positivo. Nuevamente en menos 0.2. Ok, vamos a agregar una capa nueva, un fill layer. Este lo vamos a llamar Edgeware. Ponemos máscara en negro. Ahora vamos a agregar un fill effect porque vamos a cargar el link del metal. Entonces acá en link selecciono metal 09. Listo, ahora sí voy a agregar una máscara inteligente, un edgeware. Está en el factor, pongámoslo en multiply. Y aquí buscamos en textura, balance, pongamos un valor de 0.25. Cambiemos nuevamente a mix. Vista superior. A ver, pulimos esto un poquito. En balance global podemos usar el valor de 0.5. Por defecto es 0.3, pongamos 0.45. Ok, ahora vamos a ver las propiedades de la capa Edgeware. Color, tenemos este gris claro. A ver, sí, dejémoslo en 100%. Vamos a agregar que sea metal 100%. Vamos a agregar roughness 0.5, está bien. Y por último vamos a agregar el canal de altura. Vamos a darle un poco de relieve. Aquí podemos ver mejor. Y vamos a poner un valor negativo. Menos 0.065 creo que está bien. Vamos a agregar un nuevo fill layer. Este se va a llamar suciedad. Máscara en negro. Agregamos una máscara inteligente. Dirt. Está de aquí. Vale, vamos a las propiedades, a las coordenadas. En tiling pongamos valor de 2. Que nos dé más detalle. Ok, ese está bien. Ahora en la configuración, en Global Balance, vamos a poner un valor negativo por ahí. 0.22. Sin suciedad, con suciedad. Sí, dejémoslo en 0.226. En Texture Balance tenemos valor por defecto 0.5. Probemos un valor menor. A ver, 0.5 o 0.4. 0.45. Démoslo en 0.45. En cantidad de suciedad, aquí en esta variable, tenemos valor por defecto 0.5 y reducimos o aumentamos. Por defecto 5, si ponemos 0.45 y si aumentamos el global balance, dejémoslo así. Y nuestra última variable, esta de curvatura, factor, por defecto es 0.55. Si ponemos 0.45, reducimos acá esta suciedad acá que se acumula. No queremos esos parches tan pronunciados que se vean tanto, entonces 0.45 está bien. Bien, vamos ahora a las propiedades de la capa suciedad. Tenemos color. Vamos a usar un color como café, con beige un poquito. Por ahí. Reduzcamos. No quede tan brillante. Por ahí. Y también vamos a usar canal de altura.
y vamos a darle un valor positivo, pero muy pequeño. Por ejemplo, un 0.059. Esta suciedad está muy, muy saturada. Entonces, bajémosle un poquito a la saturación. Algo así puede ser. Y acá volvamos a las capas. Listo, tenemos suciedad y... Ok, no vamos a usar nada más. Vamos a agregar un nuevo fill layer y vamos a agregar un poco de sombra a este estampado sobre el metal. Este se va a llamar sombra círculo. Esto le vamos a poner máscara en negro. Agregamos un fill effect y vamos a llamar al link de círculo. Círculo, pongamos acá círculo, el nombre. En texto, pongamos acá texto, el nombre al link. Venimos a nuestro fill effect, cargamos el link círculo. Listo, ya está cargado. Ahora vamos a agregar un color ramp, un levels, para definirlo mejor. Listo, tenemos negro en la posición 0 y blanco posición 1. Voy a agregar un nuevo marcador y este voy a ponerlo en la posición .78. Bajemos el blanco un poquito. Visualicemos la máscara del color ramp y veamos qué cambios hay. Vamos a dejarlo por ahí. Previsualizamos nuestro layer sombra círculo. Ahí está. Y en las propiedades de nuestra capa sombra círculo tenemos color. Ok, este pongámoslo en color negro. Y en el mix a 50. También vamos a agregar una capa de roughness. Y en roughness pongamos 0.5. Pero acá el color este me quedó en blanco, tiene que ser negro. Negro, ok. Mix está en 50, bajémoslo. A ver, desde arriba. Rotemos la iluminación un poquito. Sin roughness. Bajemos un poquito el color. Sin la sombra, con la sombra. Es un cambio muy pequeño, casi no se nota. Ok, roughness nuevamente, lo ponemos en 0.5. Vamos a agregar otro fill layer. Este va a ser sombra texto. Renombremos. Sombra texto, una máscara en negro. Cargamos un fill effect. Vamos a llamar al link de texto. Vamos a agregar un levels. Bueno, este marcador en negro va a agregar otro. Este va a ser blanco completamente. El último va a ser en negro. Previsualizamos nuestro color ramp, la máscara. Tenemos esto. Y vamos a acercar este blanco para hacerlo un poco más difuso. Ampliar nuestra sombra en el texto. Dejémoslo por ahí. Este negro, si lo acercamos, dejémoslo en
.6 y también agreguemos un blur. Este voy a ponerlo en 2K. Ok, con blur size en 0, correcto. Ahora voy a agregar un noise. Ese noise creo que está en generador de máscara. Si mal no estoy. Noise. Aquí está. Este voy a cambiarlo a modo subtract. Ok. Y aquí en la configuración, en coordenadas, escala voy a ponerlo en 5. Y en configuración, aquí en esta escala voy a ponerlo en 1.5. Listo, tenemos esto. Voy ya a mi capa sombra texto. Listo, tenemos esto. Color. Color, vamos a poner un café rojizo. Por ahí. Y voy a activar también Roughness. Valor por defecto es de 0.5. No, mejor quitemos el Roughness. No lo pongamos. Solamente vamos a trabajar con color en la sombra del texto. Bien, ahora vamos a agregar algunas rayaduras en nuestro metal. Vamos a un nuevo fill layer. Pongamos scratches. Máscara en negro. Está compilando nuestro shader, se demora un poquito. Listo, voy a agregar un fill effect. Y aquí voy a cargar una textura. Escoger máscara textura. Y vamos a buscar Scratch 01. A ver si por acá está Scratches. No, no la veo. Entonces bajemos acá. Y aquí está Scratch 01. Aquí se puso en rojo, ¿por qué? Porque como estamos en el viewport, está trabajando con el motor de Eevee, previsualizando esto. Entonces llega un punto en que hay tanta información que Eevee ya no puede seguir mostrando. Entonces nos va a mostrar este rosado, este magenta. ¿Cómo solucionan esto? Pueden desactivar capas de abajo o pueden pasarse a modo render. Vamos a modo render. Estamos aquí en el fill layer con la textura Scratch 01. En coordenadas en el tiling voy a poner 1.5. Ahora voy a las propiedades de mi capa Scratches. Color gris, ok. En el roughness voy a poner un valor de 0.2. En el height voy a poner un valor negativo. A ver si lo podemos ver acá. Tengámoslo en menos 0.095. Lo malo de trabajar así con render es que la previsualización se demora un poquito. Otra cosa que podrían hacer es, volvemos al modo textura, hacerle caché a estas capas. Y así se libera un poquito de memoria. Voy a hacerle caché a esta en 2K. Texto también en 2K. Metal también. Edgeware también. Suciedad, sombra. Y activemos sombra texto y scratches. Ahí estoy visualizando todas y ya scratches no me da problema. En viewport no se me pone rosado porque a estas les hice caché. Si quiero modificar alguna de estas, libero el caché y vuelvo a trabajar en ella. Bien. ¿Qué más nos falta? Scratches. Ahora vamos a agregar un poco de líquido rojo sobre nuestra hacha. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer un fill effect, máscara en negro.
Esta capa va acá arriba. A ver si la puedo mandar arriba. No, te va con la flechita. Listo, la renombro. Líquido. Y voy a agregar un Paint Effect en 2K. Voy acá a las propiedades. Voy a buscar una textura. Una textura de líquido esparcido. Está por acá. Puede ser esta. Usemos esta. Listo, amplío el tamaño. Por ahí. Y voy a agregar aquí uno. Roto mi brocha. Voy a agregar por acá otro. Roto nuevamente. Y aquí. A ver. Amplío el tamaño un poquito. Por ahí. Por ahí. Listo, dejémoslo ahí. Vuelvo al objeto, al modo tipo objeto. Vista frontal. Listo, tengo eso. Voy a agregar ahora un color ramp. Levels. Negro está en punto 9. Voy a darle un poquito de contraste a esto. Y este blanquito lo voy a arrastrar acá. Por ahí. Vamos a las propiedades de la capa líquido. Tengo este color. Voy a poner un rojo. Un remolacha. Remolacha. Por ahí. ¿Qué más voy a modificar acá? Voy a trabajar con roughness y con altura. Entonces para el roughness quiero que brille un poquito más. Puedo poner este en punto 2 y en altura voy a subirlo un poquitico. Por ahí. Volvamos al color ramp y modifiquemos esto. Dejémoslo acá. Voy a agregar otro Paint Effect. 2K. Este lo voy a poner en modo Add porque quiero que sume lo que voy a pintar acá con este de acá abajo. Y voy aquí, selecciono mi textura. O la puedo cambiar. A ver, busquemos otra. ¿Qué tal si usamos una de estas? Dibujo aquí. Dibujo. A ver, reduzco tamaño. Roto. Dibujo así. Por ahí. Mucho. Queda muy, muy cargado. Bueno, ustedes ya saben cómo pueden agregar otra capa de pintura con modo Add. Y si no, pues borremos un poquito o reduzcamos el porcentaje. Si ponemos un 80, si ponemos un 60, dejémoslo en 80. Listo, modo objeto. Y creo que ya hemos terminado con la parte metálica de nuestra hacha. Guardamos nuestro proyecto. Listo, vamos a pasar al otro material, pero antes, entonces, voy a hacerle caché a esta carpeta metal. Voy a pasar acá al modo render. Voy a liberar esta caché, esta. Y aquí en la carpeta metal, doy clic aquí en caché. Listo. Minimizo la carpeta, paso al modo render.
No, se nos carga mucha información. Entonces, bueno, desactivemos metal y pasemos a madera. Vamos a trabajar con esta carpeta activa. Vamos a ver nuestro primer layer, capa, que es esta de madera 006. En coordenadas, en escala, voy a ponerle un valor de 2. Voy a dejarlo en esa ubicación y rotación. No voy a modificar nada más. Vamos a agregar ahora el logo. Entonces agrego un nuevo fill layer, máscara en negro. Y aquí voy a agregar un paint effect 2K. Voy a buscar mi textura. Voy a mi carpeta de texturas. Aquí está logo. Woodcraft. Escoger. Voy a ubicarme por aquí. Voy a rotar esto en ángulo de 0 grados. El tamaño con F. Y voy a dibujar mi loguito de mi hacha por acá. Ahí quedó. Listo. También lo hacen acá en la parte trasera. Volvemos aquí. Volvemos al objeto, al modo tipo objeto. Voy a agregar un filtro, un blur, para suavizar un poquito mi logo. Este lo voy a hacer en 2K y con el blur size en 0. Bien, voy a renombrarlo como logo. Y aquí en las propiedades, el color. Este color va a ser un color café. Por ahí puede ser más oscuro. Algo así puede ser. Voy a poner normal al 100%. Voy a poner altura. Voy a ponerle un valor negativo. Por ahí. Y también voy a activar el roughness. Y este roughness voy a ponerlo en 0.9. ¿Mucho? 0.9. A ver, un 0.8. Ok, dejémoslo en 0.8. Vamos ahora a agregar la parte de plástico acá, el protector de la punta del hacha. Agrego un fill layer. Este voy a ponerle como adhesivo. Puede ser. Agrego una máscara en negro. Y tengo que pintar sobre esto. Entonces voy a agregar un Paint Effect 2K. Aquí voy a quitar mi textura. Y voy a hacer acá un truquito. Voy a entrar en modo edición. Selecciono caras. Y voy a seleccionar hasta dónde va a ir mi protector. Yo creo que por ahí. Listo. Con esto seleccionado, creo que tengo que hacer clic acá afuera. Activo Paint Mask. Listo. Dibujo. Vista superior. Ya dibujé, voy al modo objeto. Bien, ahora voy a las propiedades de mi capa adhesivo. El color va a ser más oscuro. Por ahí. Ya tengo el Paint Effect. Y voy a agregar un link. Este lo voy a renombrar como adhesivo. Listo, vuelvo a las propiedades. Tengo color. Bien. Voy a agregar aquí una textura. Voy a buscar en las texturas y necesito encontrar grunge. Grunge 27. Está de acá. En las propiedades de la textura, en tiling voy a poner valor de, pongamos 2. En balance, valor de 0.9. Y para que esta parte nos quede roja, vamos a modificar
Use Luminance Alpha. Activamos este. Vamos a agregar también roughness, normal y altura. En normal voy a dejarlo en 100%. En roughness voy a ponerlo en 0.3. Y en altura voy a ponerlo en 0.1. Aquí podemos ver que estamos cargando la normal de la madera. O sea, está traspasando esos detalles de la madera a esta parte plástica. Para que eso no suceda, en normal voy a poner mix. Entonces ya tenemos la diferencia. Se ve diferente. Voy acá a vista frontal. La idea de usar la textura Grunge 27 acá es para que podamos ver detalles, pero como no ha cargado todavía, el balance, subámoslo un poquito. Al 100%. Entonces aquí ya cargamos detalles de la textura en nuestro color. Bien, ya tenemos adhesivo. Vamos a agregar ahora una nueva capa que va a ser como arrugas en esta parte de la cinta. Entonces un fill layer nuevo. Esta voy a nombrarlo como false. Máscara en negro. Voy a agregar un fill effect y vamos a llamar al link del adhesivo. Aquí link, adhesivo. Listo, vista frontal. Voy a agregar una máscara generador, creo que es. Necesito agregar un degradé. Acá un gradiente. Y este voy a ponerlo en modo multiply. Listo, previsualizo esta máscara. Vamos aquí a coordenadas. Voy a dejarlo en coordenada de textura triplanar, ok. Y en profundidad pongamos un valor de, pongamos un -10. Y en rotación pongamos Y en 0 también. Y en configuración vamos a ponerle invertir y reduzcamos el feather un poco. Por ahí. En esta parte blanca vamos a crear nuestras arrugas. Esta parte negra no se va a ver afectada. Bien, vamos a agregar ahora un noise. Entonces vamos aquí, creo que se está en generador de máscara. Noise, aquí está. Balance de 0.8. Escala voy a poner este en 2. Roughness voy a ponerlo en 0. Este variable, lacunarity voy a ponerlo también en 0. Y distorsión voy a ponerlo en 2.1. Ahora vamos a agregar un levels, un color ramp y el apuntador de negro. Pongamos este en 0.1. Pongámoslo en 0.2. Vamos a false y previsualicemos el material. A ver cómo se ve. Recuerden que este noise también tiene que ir en multiply para afectar solo lo que está acá en esta capa, no lo que está abajo. Listo. Ahí van quedando nuestras arruguitas del desgaste de usar el hacha. Y en las propiedades de la capa false, bueno, el color, vamos a poner un color rojo. Pronto algo así. Color rojo. Vamos a activar también roughness y altura. Roughness vamos a poner un valor de 0.6. Y en altura vamos a incrementar esto. A ver, un 0.6. No se ve bien acá, de pronto un 0.5, más suave. Volvamos acá. En mi color ramp, si lo desactivo, ¿qué pasa? No queda bien definido. Entonces activémoslo, pero bajemos un poco el contraste. Este negro pongámoslo en 0.1. Mejor, así se ve bien. En la altura de false, si lo incremento a 1, también queda bien. Listo, dejémoslo en 1. Ahora vamos a agregar un poco de suciedad a este agarradero del hacha. Voy a agregar un fill layer. Este va a ponerle variación de nombre.
máscara en negro. Y aquí voy a agregar, creo que es en máscara inteligente. Voy a agregar dirt. Aquí en coordenadas, en el tiling, voy a ponerle 0.5. En la configuración de este dirt, vamos aquí. En el global balance voy a poner este valor a ver, por defecto, 0.45, dejémoslo en 0.6 por el momento. En dirt amount, pongamos este en 0.2. Y el grunge, pongámoslo en 0.7. Voy a agregar ahora un filtro. Vamos a suavizar esto. Voy a poner un blur en 2K resolución y blur size lo voy a dejar en 0. Listo, tenemos aquí. Aquí podemos ver este corte. Es porque acá va nuestra costura del mapa UV. Entonces depende de qué vista van a usar. Ustedes tienen que hacer ese mapa UV con tal de que no les afecte mucho. Aquí se puede ver mucho el mapa UV, el corte, la costura. Ok, vamos a las propiedades de nuestra capa variación. Color. Voy a poner esto en negro y voy a bajarle el porcentaje que apenas se vea. A ver, 40. Variación, variación. Dejémoslo en 40 por el momento y vamos a agregar roughness y este va a ponerlo en 0.8. De pronto queremos que se vea un poquito más. Subamos acá el porcentaje. 100, a ver, 100. Se me hace que es mucho. 80, dejémoslo en 80. En 80. Vamos a las capas de variación. Desactivemos el blur por el momento. Vamos a dirt. Aquí en global balance. Bueno, dejemos este en 1. El coordenadas, el tiling, pongámoslo en 0.7. Dejémoslo en 0.6. Aquí en las propiedades. Dirt amount en 0.2. Sí, dejémoslo en 0.2. Y el grunge en 0.7. Ok. Volvamos a propiedades de mi capa variación. Bajemos el porcentaje. Dejémoslo en 30. Así está mejor. A ver, el blur. Suavizar esto un poco. Ah, tengo que prenderlo. ¿Está apagado? Actualizo el blur. Y puedo darle acá un valor pequeño. 0.05. Mucho. 0.02. Dejémoslo en 0.02. Y agreguemos un poquito de height. Valor positivo. Dale un poco de relieve. 0.02. Bien. Vamos ahora con Ambient Occlusion. Voy a agregar un Fill Layer. Lo renombro a O. Máscara en negro. Ahora voy a agregar una máscara inteligente. Ambient Occlusion. Balance. A ver, previsualicemos. Dejarlo por acá. 0.283. Y contraste. Dejémoslo en 0.1. Por ahí. Listo, perfecto. Está este. Voy a las propiedades de mi capa Ambient Occlusion.
Y vemos que el ambient occlusion va a afectar esta zona de acá más que todo. Entonces, en color, voy a poner este en un azul. Digamos que por acá. Y en el modo voy a poner en Subtract. Y nos da este efecto como quemado. ¿Sí? A ver, pulamos esto. Mejorémoslo. A ver, por ahí. Y vamos al ambient occlusion, a la máscara inteligente. Y modifiquemos el balance un poquito. Contraste, tal vez reducirlo. No. Queda muy quemado. Nos va a tocar bajar acá el factor, este porcentaje, disminuirlo un poco. A ver, en 50%. Sí, me gusta el 50%. 100% se me hace que queda muy fuerte acá esta parte quemada. Acá también. 50 queda sutil. Vamos a agregar ahora unos rayones en la parte de la madera. Vista superior, voy a agregar un fill layer, máscara negro. Voy a agregar un fill effect para cargar el link de adhesivo. Si previsualizo esta capa, le voy a dar clic en invert para que solo aplique en esta parte. Lo negro no se va a afectar. Ok, ahora voy a agregar otro fill effect. Voy a poner este en modo multiply y voy a cargar una textura que se llama Scratches 01. Esta. Listo, ahí está. La escala está bien. No voy a hacerle ningún cambio aquí. Voy ahora a esta, la voy a renombrar, esta capa, como rayones. Propiedades de la capa. Color voy a ponerlo en negro. Ahí está. Roughness normal y altura voy a utilizar. Normal, 100%. Está bien. Altura voy a ponerle un valor negativo, un menos 0.3. Mucho. Menos 0.3. Y en el roughness voy a ponerle un valor de 0.7. Dejémoslo ahí en 0.7. Ahora voy a agregar rayones a la parte roja. Un nuevo fill layer, máscara en negro, y este va a ser rayones rojo. Agrego un fill effect, voy a cargar mi link de adhesivo. Nuevamente un fill effect, voy a cargar la textura de Scratch 01, la misma que usamos anteriormente. En coordenadas voy a modificar acá el offset en X. Voy a variar esto acá un poco. Por ahí. Y el offset en Y también modifiquémoslo un poquito. Por ahí. Este Scratch 01 pongámoslo en multiply. Listo. Así solo afecta la parte en rojo. Y en las propiedades de la capa rayones, a ver, color, voy a manejar esto en blanco. O también un gris. Entonces dejémoslo en blanco y bajemos el porcentaje a 20%. Bien. Y altura, un valor negativo. Pequeño, un 0.1 puede ser. 0.2. A ver si se está viendo. Sí, ahí está. Dejémoslo en menos 0.18. Ok. Ahora agreguemos otro poco de suciedad. Un nuevo fill layer. Nombremos suciedad
máscara en negro que afecte a toda la carpeta madera. ¿O no? No, mejor que solo afecte a la parte del adhesivo rojo. Entonces agrego un fill effect, link, adhesivo. Y ahora voy a agregar una máscara inteligente. Voy a seleccionar un Edgeware. Este lo pongo en modo Multiply. A ver que cargue el 3D y ven lo que pasa con Multiply. Solo afecta a este link con Multiply. Y en las coordenadas del Edgeware vamos a modificar el offset. En X pongamos este. Vamos a las configuraciones. Global Balance, pongamos esto en 1. El Wear Amount, pongamos esto en 0. Y Grunge, pongámoslo en 0.5. Así. Y ahora vamos a agregar un Blur. Filtro. Agregar filtro, Blur. Voy a poner una resolución de 2K. Ahí está. Y pongámosle un valor en el Blur de 0.1. A ver cómo se ve, si es mucho. No, está bien. Listo. Seguimos con las propiedades de la capa suciedad. Color. Color, vamos a poner un rojo café oscuro. Por ahí. Bajemos el porcentaje. Pongamos un 70%. Yo creo que más oscuro acá. Bien, ahora un roughness, va a ponerle un valor de 0.6. Listo. Y en altura, pongamos un valor positivo pequeño. Vamos a irnos por un 0.03. Si lo incremento, pero como está difuso casi no se nota. Entonces, 0.03. Sin height, con height. Casi no se nota. Ahora vamos a agregar una capa de suciedad a toda la carpeta madera. Entonces agrego un nuevo fill layer. Voy a ponerle a esta suciedad total. Una máscara en negro. Ahora una máscara inteligente. Aquí voy a seleccionar Dirt. Esperemos a que cargue. En coordenadas voy a modificar el offset en Y. Pongamos esto. Ahorita tenemos que arreglar acá un poquito. Pongamos este por ahí. 0.494. En la configuración, en el global, en el balance, disminuimos esto un poquito. 0.23. 0.21. Ok, dejémoslo en 0.21. Y vamos a corregir acá un poquito esto. Vamos a aprender cómo borrar un poquito de esta suciedad. Voy a agregar un Paint Effect, Tosca. Este lo voy a poner en modo Multiply y en Invertir. Y en el Fall Off voy a ponerle en Smooth. Listo. Amplío mi brocha un poquito y empiezo a borrar acá, para que no se vea ese cambio en la costura. Por ahí, por ahí, por ahí. A ver cómo se ve acá. Acá puedo borrar un poquito.
Así, acá también. Listo, vuelvo al objeto, al modo objeto. Y en color, bueno, acá tengo que modificar esto un poquito. Entonces vuelvo al modo pintado. Desactivo este botón de acá. El Paint Mask lo quito. Y puedo borrar acá un poco. A ver por dónde más. Acá está bien. Aquí esta parte está bien. Listo. Modo objeto. Y voy a modificar, no mentiras, agreguemos un blur, un filtro, blur en resolución de 2K. Listo. Ahora sí, voy a las propiedades de mi capa suciedad. En el color va a poner negro 100% y voy a bajar porcentaje, a ver, 90. ¿Cómo se ve la parte roja? Listo, dejémoslo en 90. En el roughness va a ponerle un valor de 0.7. Y altura va a ser un valor positivo pequeño. Un 0.04 podría estar bien. 0.04. O un poquito más. Mucho. 0.075. Está bien para mí. Y lo último que nos queda es agregar un par de huellas. Entonces, Fill Layer. Renombro esta capa como huellas. Agrego una máscara en negro. Y voy a agregar un Fill Effect. En este Fill Effect voy a agregar una textura. Voy a buscar una que se llama Finger. A ver, Fingerprints. Y es Fingerprints 1. Ahí está. Balance, voy a ponerle un valor de 0.87. Mucho. Por defecto es 0.5. Dejémoslo en 0.7. En el tiling va a subirlo a 2.5. Sí. Y voy a correr esto un poquito. Donde quiero que queden mis huellas. A ver, ahí voy a dejarlo. Aquí en configuración, balance 0.7. 0.5, 0.7. Dejémoslo en 0.7. Y ahora vamos a borrar algo de esto, que no quede tan cargado de huellas. Entonces agrego un nuevo Fill Effect, perdón, voy a agregar un Paint Effect 2K, modo Multiply. Y aquí voy a seleccionar Invertir. Listo, y voy a empezar a borrar. A ver, vista frontal. Quiero que esta huella se vea, quiero que esto desaparezca. Esto también se borre, también se borre. Que esa huella también quede ahí. Sí, sí. Esa también voy a borrarla. Ahí. Voy a dejar esta huella grande acá, al igual que esta. Borro esto. Ok. A ver acá. Por ahí borro. Aquí voy a también borrar un poco. En el borde de la costura. Esta huella la voy a dejar. Esto voy a dejarlo aquí. Esta voy a borrarla.
Aquí tengo que arreglar esto bien. Aquí voy a borrar. Aquí, esto. Voy a dejar esta huella acá. Aquí voy a dejar esta. Voy a borrar esto de aquí. Voy a dejar estas dos. Y aquí voy a borrar esta. Dejo esta. Mejor aquí. Esto lo borro. Aquí voy a borrar esto. Listo. Ya tengo mis huellas finales. Va a quedar esto. Y voy a modificar las propiedades de mi capa huellas. Color. Voy a buscar un color remolacha. ¿Será que por ahí? A ver, pongamos el roughness. Voy a ponerlo en .2. Y altura. Voy a ponerlo en .02. Volvamos a mi textura de las huellas. Y en el balance. Dejémoslo en .8. Se ve muy poco. .9. Pero se pierde el detalle de la huella. .8. Dejémoslo. Podemos agregar un color ramp. A ver, vista frontal. Y empecemos a jugar con este color ramp. El negro dejémoslo ahí. Acerquemos el blanco. Dejémoslo ahí. Modifiquemos un poquito el color de la capa huellas. Negro. Remolacha. Ese. Tiene brillo con el roughness y tiene un poquito de altura. Listo. Hemos terminado de texturizar. Voy a minimizar esto aquí. Voy a poner el viewport en modo render. Y voy a quitarle el caché a mi carpeta metal. Prendo metal. Ahí está. Ya tenemos el hacha completa. Y ahora vamos a exportar las texturas. Vamos a exportar. Tengo que dejar esto en modo render. Si lo dejo en modo textura, como Blender trabaja con el modo if, no me va a cargar toda la información. Y cuando exporte, me puede crear problemas. Y me exporta el color en rosado. Entonces lo dejo en modo render. Busco mi carpeta. Acá está mi carpeta texturas tutorial. Aceptar. Voy a poner que la resolución sea en 4K. Voy a exportar todos estos mapas. Bien, 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 bien. Y voy a darle exportar y crear nuevo material y le doy OK. Listo, creó el material. Exportó las texturas y se demoró 50 segundos. Aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué quedó esto blanco? Revisemos la textura. Me quedó en blanco. Acá hay algo raro. No, ya sé qué pasó. No sé por qué antes teníamos este balance en 1 y me marcaba rojo.
pero al momento de hacer el render me marcó todo blanco. Entonces la solución fue este balance, bajarlo a punto 92. Volvamos a aprender aquí estas capas, las arrugas, variación, ambient occlusion. Ambient occlusion está ahí. Porque no te veo ambient occlusion. Hasta acá en esta parte. Rayones, madera, rayones rojo. Suciedad. Suciedad está. Suciedad total. Suciedad total me está tapando este ambient occlusion. Entonces lo que vamos a hacer es tal vez bajarle al color, al porcentaje. Dejémoslo a ver, 50%. Aquí como se ve, a ver, suciedad. Lo apago. Prendido, ahí está. Y se me ve un poquito de mi ambient occlusion acá. Dejémoslo ahí. Y por último tenemos las huellas de color remolacha. O el color que ustedes quieran. Bien, vuelvo a prender todo. Modo render. Voy a mi sección de exportar. Modo render. Abro mi carpeta de texturas. Tutorial. Voy a eliminar esta carpeta. Y procedo a exportar nuevamente 4K. Todo, exportar y crear nuevo material. Y le doy OK. Finalizó en 42 segundos. Bien, minimizo esto, voy a mi carpeta, reviso las texturas. Ok, ahí está bien, ya está bien. Rojo. Ok. Voy a apagar mi malla del Matte Plus. Minimizo esta ventana. Traigo a la vista mi malla de hacha con la textura finalizada. Voy a material y cargo este que dice Axe, rayita al piso, XP, rayita al piso, export. Y aquí están las texturas que creamos en Matte Plus. Voy a correr final contra original. La de arriba es la malla con Matte Plus, el proyecto de Matte Plus, y la de abajo es la malla con las texturas que hicimos acá arriba. Se ven idénticas. Bueno, gente, hemos terminado el video de hoy. Un poquito largo, pero abarcamos varios temas. Aprendimos a borrar en las capas y hacer cosas nuevas. Espero les haya gustado. Si quieren adquirir este producto en el Blender Market, abajo en la descripción del video voy a dejar el link donde lo pueden conseguir. Se cuidan. Hasta una próxima. Chao.